jóvenes, tengan todos ustedes buenas tardes, nuevamente saludándolos a todos y esperando pues que se estén cuidando y estén mejor, y los que han sufrido ya este tema del COVID se mejoren y puedan superar esto y no les quede alguna secuela. Dentro de lo que viene a ser el tema de la topografía superficial 4, hubiera sido bonito poder reunirme con todos ustedes y realizar lo que realmente es este curso, ¿no? Este curso es un curso más práctico, donde necesitamos utilizar los equipos topográficos, donde necesitamos adiestrarnos más con eso, pero en la actualidad vamos a tener que aprender un poquito más de teoría que lo que es práctica, y ya en algún momento podremos subsanar ese tema. El día de hoy voy a tocar un tema muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo importante? Porque es un tema que nos va a servir a nosotros para despertar habilidades topográficas. Tal vez en el campo o en el ejecutar diario de esta carrera no se utilice mucho, pero estas habilidades o este tema que se llama Potenot, ustedes lo puedan aprender y puedan desarrollar habilidades y superar algunos problemas cuando se les presenta ciertas dificultades en campo, ¿no? Como tal vez no poder encontrar un punto, o tal vez generar un punto, o conocer principios básicos de los instrumentos como la Leica. Me parece que la 3M Trimble también trae de la estación libre, ¿no? Que como les expliqué en una clase pasada, ya son cálculos que hace el equipo de un punto que desconocido, con dos puntos referenciales o conocidos, genera una coordenada donde está puesto. Entonces vamos a comenzar el día de hoy la clase Potenot y sus métodos. Potenot tiene varios métodos. Uno de los métodos, el primer método, es de cotangentes. Si nosotros definimos cotangentes, ustedes ya saben que la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿no? Entonces, ya con esa base de que ustedes deben dominar ya ciertas fórmulas trigonométricas, es importante para nosotros ciertos datos trigonométricos de triángulos para poder solucionar los problemas que se nos da cuando un topógrafo hace cálculos de triangulación. Entonces, vamos a ver, tenemos acá una figura, un triángulo, perdón, dos triángulos, como se puede ver, donde nos menciona que la figura tiene datos conocidos y datos desconocidos. Los datos desconocidos son los datos que debemos calcular mediante algunas fórmulas de tangente, cotangente, bueno, ley de senos, ley de cosenos. O sea, nos tenemos que valer de todas esas cosas para poder llegar a calcular lo que vienen a ser distancias y coordenadas. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Las coordenadas. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos conocidos en este caso que yo tengo dentro de acá? Tengo mi coordenada en A, tengo mi coordenada norte cota, igualmente en B tengo mi coordenada norte cota, y mi coordenada en C también tengo norte norte cota. Para todos ustedes saben que teniendo dos coordenadas yo ya puedo calcular una distancia. ¿Correcto, Mabel? Sí, profesor. ¿Me puedes decir tú con qué ley hicimos aquella vez que hicimos la medición, que ya la próxima clase voy a subir esos datos? ¿Con qué ley se calcula esa distancia, Mabel? A ver,
Javier, Javier, ¿me escuchas? Javier. Jason Tapia. No. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ley de seno psicomotora. Pitágoras, profesor. Pitágoras, muy ya, pues, jóvenes, contigo Javier hemos hecho Pitágoras, eso no nos debemos olvidar. Para calcular, Pitágoras, para calcular una distancia entre dos coordenadas, yo voy a usar siempre Pitágoras, señores. Esto no hay que olvidarnos nunca. Ya esto, ¿qué dice? Que la raíz cuadrada de la coordenada este, ¿no? A ver, Mabel, díctame. Mabel, a ver, díctame la fórmula para calcular la distancia. A ver, Jason Tapia. Jason, a ver, díctame la fórmula. Para calcular distancia, profesor, Sí, a más b al cuadrado a más b al cuadrado. cierras paréntesis, de nuevo abres, luego De nuevo a más b al cuadrado. ¿Así? Jóvenes, quinto ciclo, topografía, esto deben saberlo al dedillo. Dije yo se lo dicto. Ya, muy bien, joven. Díctame. Ya, ahora raíz, Ya, raíz, muy bien. raíz, distancia, diferencia de la distancia norte, la Norte. diferencia de la distancia norte. A ver. ¿Qué hacemos? Es decir, Abrimos paréntesis. Ya, abrimos paréntesis. Este menos este exacto, al cuadrado, ¿está bien? ajá, el este mayor menos el este Ajá. menor, Más, menos, más, norte menos norte al cuadrado. este sí. Exacto, sí, así es. Muy bien. Eso es para la distancia horizontal. Esto va a ser igual a la distancia horizontal. Señores, esto que ven acá, ustedes tienen que tenerlo ya acá. Ya no se pueden olvidar como topógrafos esto. ¿Por qué? Porque ustedes están en un equipo topográfico que no mide, digamos, no tiene la función, vamos a suponer, y no tiene la función de medir una distancia entre dos puntos. Fácil, ustedes leen dos coordenadas, agarran su calculadora y simplemente ya tienen esa distancia. Entonces, por Pitágoras y dos coordenadas conocidas, nosotros vamos a saber la distancia A, B. Vamos a saber la distancia AB, que en este caso lo vamos a llamar M minúscula. Y también van a conocer la distancia BC y lo vamos a llamar N. Entonces se va formando, voy adquiriendo datos para mi cálculo de mi coordenada P, que no la conozco. Yo P no conozco, este tema también ya lo hemos visto, ¿no? P no conozco. Entonces, para calcular P, ¿qué necesito? Necesito conocer también acá, necesito conocer esta distancia también. Necesito conocer esta distancia también. Necesito conocer
la distancia 1, necesito conocer la distancia 2 y necesito conocer la distancia 3. Conociendo estas distancias y los ángulos, voy a encontrar el valor de la coordenada en el punto P. Ahora, yo te pregunto, a ver, Michael Jr., ¿cómo estás? Buenas tardes. Michael. Michael. Parece que Michael ha dejado prendida su cámara. A ver. Michael. ¿Ya? Sí, profesor. Ya. Nadie abandone la reunión, señores. Esa mala costumbre de dejar prendido la cámara, perdón, el celular y irse a hacer otras cosas. Después en el examen están, igual que los de primer ciclo, todos jalados. Entonces ya son jóvenes, ustedes ya son futura promoción, ya tienen que conocer estas cositas. A ver, Michael, ¿en qué, tú que has tenido ya experiencia con equipos topográficos, has hecho mediciones, etcétera, ya en los 2 años que has estudiado, ahora 3, dime, ¿en qué experiencia o en qué momento se te puede presentar que necesites calcular este punto P mediante triangulación? ¿Cuándo se te puede presentar este problema en tu vida topográfica? Cuando no tienes una coordenada fija. No, tienes coordenadas fijas y acá hay 3 todavía. ¿Cómo se te presentaría? ¿En qué casos, en qué caso de tu vida que estás experimentando podrías, o piensas tú que se te puede presentar este problema? Y solucionarlo rápido. Estás en campo ya, necesitas solucionarlo rápido. Para ajustar las coordenadas que se tienen, Claro. realizar el ajuste de las coordenadas. Este problema se les puede presentar, digamos, ustedes están, vamos a suponer que están en una montaña. Problema, Cuando hay obstáculos para hacer mediciones, cuando no tienes una buena visión, profesor. Claro. Ay, cuando hay obstáculos. Vamos a suponer que acá hay un río. Vamos a suponer que acá hay un río. Acá hay un río. Y yo tengo acá, me han mandado y acá tengo el punto A. Por acá tengo el punto B. Y mi estación total, la Leica, solamente se ve los puntos. Y yo como tengo el láser y puedo disparar y leer una coordenada a un promedio de 100 metros, entonces me estaciono lo más cerca posible. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Ya la estación total Leica puede generar una coordenada acá, solita. ¿No? Ya puede generar, ¿por qué? Porque si yo con el láser puedo ver este punto y este punto, entonces la estación total Leica me va a calcular una coordenada acá. Pero vamos a suponer que estoy con un teodolito y ¿qué necesito conocer? Lógicamente necesito conocer el ángulo de mi punto auxiliar, lo voy a llamar auxiliar, a A y a B. Lógicamente orientado a un norte magnético. Si deseo, vamos a suponer que el norte magnético está acá. Voy a adquirir 3 ángulos que me van a permitir a mí calcular mis coordenadas. Mi azimut
la medición del auxiliar A, el ángulo alfa, y la medición del auxiliar A, B, el ángulo teta. Teniendo esta distancia y este ángulo, puedo empezar a calcular las distancias y los ángulos, jóvenes. ¿Puedo o no puedo? A ver, Jason Tapia. No le escuché la pregunta, profesor, ¿puede volverme a repetir? El internet está lento. Ya. Voy a suponer que acá tengo un obstáculo, un río. Pero yo logro visualizar no la mira, sino logro visualizar el punto monumentado. Entonces, ¿qué hago? Para conocer, fijo una distancia al norte magnético, como lo hemos hecho con la gente que hemos podido hacer una pequeña práctica para tomar datos. Voy a suponer que el norte magnético está acá. Por favor. Entonces, acá voy a suponer que tengo una distancia. Como estoy orientado al norte magnético con mi brújula, el primer ángulo que leo es azimut. Ya es un azimut. Ya es un azimut. Teniendo este ángulo, esta distancia, puedo empezar a calcular el resto de distancias y ángulos. Eric. Eric. Eric Alvarado. A ver, Eric Alvarado, ¿estás en línea? Señora, disculpe, no se le escuchaba bien por la señal nerviosa. Ya, pero más o menos me estás entendiendo. Teniendo esta distancia orientada al norte magnético y he leído mi azimut y estoy leyendo el ángulo A, que solamente lo veo, porque solamente voy a leer el ángulo, no la distancia, porque solamente veo el monumento, la monumentación, ya puedo empezar a calcular mi resto de ángulos y distancias, o no puedo. Teniendo una distancia y ángulo, sí se puede. Muy bien, sí se puede. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice triangulación? Triangulación nos dice que sí. Entonces, ¿qué nos dice primeramente? Tengo la coordenada de A, B y C. Entonces, aquí voy a tener un ángulo, también un ángulo pequeño, pero el ángulo que me va a interesar en este caso va a ser el ángulo M mayúscula. Aquí también voy a tener un ángulo, le voy a llamar X. Y aquí también voy a tener un ángulo y le voy a llamar Y. Mi distancia 2 que necesito calcular en el punto P. Acá también se me va a generar un ángulo, un pequeño ángulo, aquí y aquí, que para mí van a ser importantes para calcular la coordenada. Es el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo beta. Muy bien, ya tengo estas distancias, ya generé mi croquis. Ahora, ¿qué necesito? Generar mi fórmula para poder calcular lo que necesito. Entonces, digo lo siguiente. Necesito los datos desconocidos. Datos desconocidos. ¿Cuáles son mis datos desconocidos?
los ángulos auxiliares X, E, Y. Estos ángulos auxiliares son los que necesito conocer. Otro dato desconocido que tengo que calcular son las coordenadas y cotas de P. Son las coordenadas y la cota del punto P. Y lógicamente, al calcular la distancia de P, o la coordenada de P, en este caso, voy a tener que también calcular la distancia de P a A, no lo sé, de P a A, no la sé, tampoco sé la distancia de P a B, tampoco no la sé, y tampoco no sé la distancia de P a C. No conozco las distancias. Entonces, estos datos desconocidos son los que necesito calcular por el primer método de cotangentes. Entonces, digo lo siguiente. Como me doy cuenta que es un triángulo de 4 lados, yo sé que la suma de todos equivale a 360. Entonces, mi primer planteamiento es el siguiente. Mi primer planteamiento vendría a ser el siguiente. Acá nomás digo que X más Y va a ser igual, X más Y va a ser igual a la suma, ya, digo, X más Y más el ángulo M más el ángulo alfa más el ángulo beta, todo esto va a ser igual a 360 grados. X más Y más M más alfa más beta me va a dar 360 grados, porque ya todos sabemos que un triángulo con 4 lados equivale a 360 grados. Entonces, desde aquí empiezo yo a despejar lo que necesito. Por lo tanto, digo que X más Y es igual a un producto R. O sea, la suma de los ángulos X más Y me va a dar un dato que yo lo voy a llamar R en este caso. Eso va a ser igual a 360 grados, que es esto, que es la suma de todos los ángulos, y a ese 360 le voy a restar menos el ángulo M menos el ángulo alfa y menos el ángulo beta. Este R va a ser 360 menos la suma, perdón, acá me estoy equivocando, menos la suma de los tres ángulos que tengo acá, 1, 2, 3. Me va a dar este producto R, ¿correcto? Ahora, para calcular X, en este caso, ahora ya quiero calcular el ángulo X,
y conozco mis relaciones de lo que vienen a ser ley de senos, ley de cosenos, ley de tangentes, razones trigonométricas, entonces me doy cuenta rápidamente que necesito realizar lo siguiente. Para calcular x necesito el arco tangente. Para calcular x necesito el arco tangente para calcular x va a ser igual al arco tangente de 1 entre 1 sobre la tangente del producto R. Y esto lo vamos a multiplicar por el seno de beta, por la distancia m. Acá está. El arco tangente de 1 por sobre 1 sobre la tangente del producto que ya conocemos, que es este R, que es la resta de la suma de los ángulos menos 360. La suma de m beta alfa nos va a dar R, que va a equivaler a la suma de X y la suma de Y. Entonces, para despejar X, para saber cuánto vale X, porque fácil, mira profesor, pero lo divido entre 2, no. ¿Por qué? Porque un ángulo puede ser más agudo que el otro. Entonces, lo que necesitamos es despejarlo de la siguiente manera. Decimos, X va a ser igual al arco tangente de 1 sobre la tangente del producto R. Esto por el seno del ángulo beta, por la distancia m. Todo esto sobre el coseno. Acá ya estamos viendo ya la ley de seno. El coseno de acá, también del ángulo del producto R. Acá lo voy a poner con rojo para que no se olviden. El coseno de R por el seno de los ángulos del ángulo alfa. Ya voy encontrando X por el seno del ángulo alfa, como dice la ley de senos, por su hipotenusa invertida, que vendría a ser n por n. Todo esto lo cierro y acá la fórmula me dice que tiene que ser más 1. Todo esto más 1 y cierro mi paréntesis y encontré X. Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿dónde? Entonces, la señal de internet está pésima, jóvenes, pero bueno.
Entonces, esto nos permite a nosotros empezar a calcular un ángulo que necesitamos, que es el ángulo X. Generamos, como ya les dije, sabemos que es 360 la suma de todos los ángulos, y por ende esa suma, esa resta, le vamos a restar los ángulos que tenemos acá para encontrar un producto R. Este producto R nos va a permitir calcular X con esta fórmula, ¿no? Que es 1 sobre la tangente de R por el seno del ángulo B por M, ya saben, sobre el coseno del producto R por el seno del ángulo alfa por lo que viene a ser la hipotenusa, en este caso N. Como ustedes pueden ver, acá estamos haciendo una mezcla de la ley de senos y cosenos. Estamos aplicando senos y cosenos, acá senos y cosenos, para encontrar cuánto equivale el ángulo X. Como decía, pero profesor, R es un valor y si yo lo divido entre 2 tengo el ángulo X y Y. No. ¿Por qué? Porque un ángulo puede ser más agudo que el otro o más abierto. Entonces necesitamos calcularlo de esa manera. Ahora, voy a calcular Y. Y va a ser igual al arco tangente de, trazo una línea igual de 1 sobre la ecuación 1 sobre la tangente de R. Dime. No sé si puede explicar de nuevo, desde el inicio de nuevo, profe, mi internet estaba lento y no le he entendido nada. Ya, no te preocupes, voy a subir, estoy grabando esto, lo voy a subir al módulo, ¿ya? Igual con los datos. Sigue escuchando nomás. Ya, entonces igual, para Y, igual decimos el arco tangente de la ecuación 1 sobre la tangente del producto R, esto por el seno de alfa, por la distancia n. Todo esto sobre el coseno del producto R por el seno del ángulo beta por n. Perdón, acá ya sería el ángulo beta, sería m, perdón, por m. Aquí me estoy equivocando. Ya. Todo esto. Entonces, X es igual al arco tangente de 1 sobre la tangente del producto R por el seno del ángulo beta por m. Esto sobre el coseno del producto R por el seno de alfa por la distancia n. En Y tenemos una fórmula similar, pero solamente aquí ha cambiado el ángulo alfa, ¿no? Tenemos alfa por n, por la distancia n, porque ya ahora lo que quiero ya es la distancia de su hipotenusa, ¿no? Sobre el coseno del producto R, por el seno de B por m. Todo esto más 1. Listo, señores. Ya encontramos el ángulo, los ángulos,
Y como ya encontramos el ángulo X y encontramos el ángulo Y, y ya podemos calcular la coordenada del punto P. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya conocemos esto y ya podemos encontrar la coordenada del punto P. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Vamos a continuar. Segundo método de tangentes. Ya. Continuamos. Entonces, en el segundo método de tangentes, ¿qué vamos a decir? Igual, necesito conocer X y Y. Entonces digo, la suma de X más Y sobre 2 va a ser igual al producto R sobre 2. Esto desenvolviendo de la siguiente manera: 360 grados menos la suma del ángulo M más alfa más beta. Todo esto sobre 2. Ahí también vamos ya conociendo, vamos despejando lo que vendría a ser X y Y. Ahora, decimos X es igual a X más Y que es igual a 360 grados, se repite lo mismo, menos, para encontrar el producto R del ángulo M más alfa más beta. Pero acá hay una particularidad: el ángulo Y es igual a X menos Y. Esto es igual a 2 por... A ver, Jason Tapia, ¿cuál sería el ángulo que debería ir acá? Jason. Jason Tapia. A ver, Freddy Virgilio. Javier. Mabel. ¿No hay nadie en el aula? No le entendí nada, profe. Yo el internet. Está pésimo el internet, profe, no se vale. Ya. Profe, no se ve su pizarra, lo veo borroso, profe, pero estoy escuchando como para estar en la clase, profe. No se ve la pizarra, se da por internet, profe. A la mierda. A ver, Marcelino Morales. Sí, profe, presente. A ver, ¿cómo está tu señal? Yo en mi computadora veo que sí se nota. Si X No se es... nota mucho, profe, pero solo para escuchar así, pero a ver, hay momentos que se nota y hay momentos en que no se nota, no sé, debe ser por señal o algo. Ya. Eric Alvarado. Eric.
Eric. ¿Cuál sería el ángulo esta expresión a cuál de los ángulos equivaldría acá? Eric. Si x es igual a la suma de todos los ángulos menos 360, para restar x menos y, ¿cuál es este ángulo que debo conocer para restar y dividirlo entre 2 y me dé el resultado de y? Eric. Ya, este ángulo, parece que la señal está mal para todos, es el mismo de acá, es la suma. Ya, entonces, este ángulo es igual, es la suma de estos ángulos, sino que yo lo he expresado de esta manera para que ustedes también, entonces, la suma de estos tres ángulos es x menos y es igual a 2 por la suma de estos tres ángulos, o sea, ¿ya? Entonces, acá decimos lo siguiente. X menos y es igual a 2. Abro una llave y digo el arco tangente de la tangente acá estoy entrando a lo que vendría a ser leyes de tangentes. ¿Por qué? Porque voy a calcular tangentes. Entonces, estas son las leyes de tangentes, donde seguramente ustedes se acuerdan, A más C es sobre A menos C por la tangente de A más C sobre 2, entre la tangente de A menos C sobre 2. Algo, acá se aplica ley de tangentes. Con esa ley de tangentes se crea esta fórmula, ¿no? La tangente de x más y sobre 2 entre la tangente de perdón estoy confundiendo. Entonces, el arco tangente de la ecuación de la tangente de x más y sobre 2, todo esto sobre la tangente, lo voy a cambiar de color, la tangente de 45 más la longitud. Profesor, ¿de dónde salió 45? ¿Y de dónde salió la longitud? Muy bien. Esta es la longitud. Y 45, si nosotros tenemos este triángulo similar, al que estamos acá viendo en el ejemplo, si la suma de los cuatro lados equivale a 360, la mitad es 180, entonces un ángulo vale 45 y se toma como referencia para la longitud, por la longitud que vendría a ser del punto P a B, y vamos encontrando también lo que viene a ser nuestra longitud. Profesor, pero la longitud, ¿cómo lo hallo? Ah, muy bien. Para hallar la longitud, requerida, decimos el arco tangente
¿De quién? El arco tangente de M, por el seno del ángulo beta. El arco tangente de M por el seno de beta entre la distancia n por el seno del ángulo alfa. Esto es igual a la distancia, que vendría a ser de 2. ¿Ya? Entonces, ahí ya encontramos esta distancia que necesitamos para calcular la coordenada P. Listo, señores. Ahora nos vamos al tercer método. Tercer método, que se llama variante del método de tangentes. Variante del método de tangentes. Como ustedes pueden ver, acá hemos encontrado los ángulos de X y Y acá estamos encontrando la distancia de 2. Ahora, con el tercer método vamos a ubicar algo más. El tercer método es más simple, me dice rápidamente, como ya estamos haciendo, igual entra y me dice que X más Y es igual a 360 grados. Todo esto menos la suma del ángulo M más el ángulo alfa más el ángulo beta. Y igual que acá, me dice que X menos Y es igual a 2 por el ángulo que ya sabemos que es esto. Entonces lo voy a expresar así. Entonces, rápidamente ya conocemos X y Y, pero ¿qué necesitamos conocer ahora? El punto C. C va a ser igual, tras una línea, para aplicar todos estos ejercicios están en base a ley de tangentes. Con distancias y ángulos conocemos y llegamos a calcular las coordenadas. Entonces C va a ser igual al seno del ángulo alfa por la distancia n más seno de B, seno del ángulo beta, por la distancia m. Seno del ángulo alfa por la distancia n. Acá ¿qué aplicamos? Acá aplicamos razones trigonométricas, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto sobre hipotenusa, eso, ¿no? Entonces, acá, seno del ángulo alfa por la distancia n más el seno del ángulo beta por la distancia m. Se cumple la razón trigonométrica, ¿no?, de senos, que es cateto opuesto sobre hipotenusa.
para ambos casos y se invierte y se suma. Esto lo vamos a dividir sobre el seno de alfa por n menos igual el seno de beta por m. Listo, señores. Ahora, ¿qué hago? Entonces digo que x menos y es igual a 2. Se va repitiendo esto, pero en este caso abro una llave y le digo el arco tangente ¿de quién? De la tangente de x más y sobre 2, todo esto sobre el punto, la coordenada del punto C. Cierro. Y ya tengo mi valor de acá, de este ángulo. C, del ángulo C, que vendría a ser también el ángulo, el ángulo Y en el punto C. El ángulo Y en el punto C. Listo, señores. Con estos tres métodos, podemos ya encontramos el ángulo X, encontramos el ángulo Y, ya encontramos la distancia de D2, ya conocemos las distancias M y N, ya podemos encontrar la distancia D1, D2, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes de esto? El primer potenot. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Sí, se acuerdan. El eje Y, que es el norte magnético, y el eje X. Esto nos va a generar una distancia aquí y aquí, que también me puede llegar a servir para calcular el ángulo T. Entonces, este método ya lo vimos. Ahora yo les he enseñado dos métodos más. Generando en el eje de las coordenadas, ¿no? Lo ponemos en el eje de las coordenadas y generamos esta distancia, y encontramos la coordenada P. También encontramos el azimut. Y el azimut encontramos el ángulo, y así encontramos los otros ángulos. Entonces, señores, con esto estamos desligando lo que viene a ser, o desmembrando lo que viene a ser el tema de potenot. Acá hemos visto tres métodos para calcular lo que vienen a ser los ángulos auxiliares y la distancia que en este caso necesito conocer. Conociendo este ángulo y esta distancia, ya puedo conocer la coordenada del punto P con las razones trigonométricas, que son las leyes de tangente, ley de senos, que eso ya son cosas más sencillas. Entonces, para terminar la clase del día de hoy, voy a explicar el último potenot
que es el potenot ampliado por el método de tangentes. Entonces, esto también lo voy a subir al módulo